Bueno, este profesor, el día de mi grupo y yo vamos a hablar sobre la estanflación, un reto económico actual. Mi grupo está conformado por Alexis, Mauricio Díaz y Matías Chicoche. Siguiente, siguiente. ¿Qué es la estanflación? La estanflación es el significado que se utiliza en un ámbito económico y que explica mayormente lo que es una situación en la economía. Es que experimenta una combinación, un estancamiento tanto alto en la inflación. Como su propio nombre menciona, este concepto económico combina muchos diferentes fenómenos, de tasas de inflación elevadas y muy persistentes, más el estancamiento de la economía. O peor aún, una recesión. El término, el término se hizo en inglés en MacLeod en 1965 y fue ampliamente empleado en los años 70 del siglo pasado, durante la crisis del petróleo, cuando los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo cortaron el suministro a las naciones occidentales, originando una espiral inflacionista que se prolongó hasta los años 80. Siguiente. Problemas que ocurren en la inflación es un escenario muy grande para un país. Se presenta un alto desempleo, menor oferta en productos y servicios y un empobrecimiento destacado, generando una gran disminución en la calidad de vida de las personas. Ahora le doy el paso a mi compañero Martín. Yo les hablaré sobre las causas y ejemplos de estanflación. La estanflación es una situación económica compleja y poco común, caracterizada por la presencia simultánea de inflación elevada, alto desempleo y estancamiento en el crecimiento económico. Esta combinación resulta problemática porque las herramientas tradicionales de política económica no suelen ser efectivas. Combatir la inflación puede empeorar el desempleo y estimular la economía puede agravar la inflación. Es por tanto una de las condiciones más difíciles de enfrentar para los gobiernos y los bancos centrales. Un ejemplo claro de esta inflación ocurrió entre 1973 y 1975, tras la crisis del petróleo. En ese momento, los países miembros de la OPEP decidieron reducir la producción de crudo y elevar sus precios como represalia por el apoyo de Estados Unidos e Israel en la guerra del Yom Kippur. Esto provocó un aumento repentino de los precios internacionales del petróleo, que casi se cuadriplicaron, encareciendo los costos de producción en muchos países. En Estados Unidos, por ejemplo, la inflación alcanzó el 12% en 1974, mientras que el desempleo subió al 9% en 1975. A su vez, el crecimiento económico se desaceleró bruscamente, lo que generó una combinación de problemas económicas nunca antes vista. Siguiente. Ahora les comentaré un ejemplo sobre esta inflación en Reino Unido. Esta inflación post-Brexit y post-pandemia. Durante los años 2022 y 2023, el Reino Unido experimentó una clara situación de esta inflación. La inflación alcanzó su punto más alto en más de 40 años, llegando al 11,1% en octubre de 2022, impulsada principalmente por el aumento de los precios de la energía y los alimentos. Al mismo tiempo, la economía británica se estancó debido a los efectos acumulados del Brexit, la pandemia del COVID-19 y la guerra en Ucrania. El crecimiento del PIB fue prácticamente nulo en varios países, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo relativamente baja, alrededor del 3,7%, pero con señales de aumento en sectores clave y fuerte caída del poder adquisitivo. Para frenar la inflación, el Banco de Inglaterra elevó las tasas de interés del 0,1% en 2021 al 5,25% en 2023, lo que encareció el crédito e hizo más difícil la recuperación económica. Esta combinación de precios altos, bajo crecimiento y política monetaria
restrictiva refleja una típica condición de estanflación. Gracias. Ahora le daré el paso a mi compañero Alexis. Bueno, a continuación tenemos consecuencias sociales y económicas, eh, la caída del poder adquisitivo, la inflación, erosiona salarios y ahorros, desaceleración económica, alto desempleo y quiebras empresariales, déficit fiscal agravado, menor recaudación tributaria y mayor gasto social, fuga de capitales y inversores buscan mercados estables. En cuanto a los sociales, aumento de la pobreza, familias que no cubren necesidades básicas, desigualdades exacerbadas, los más vulnerables son los más afectados y también conflictividad social, protestas por empleo, alimentos y servicios. Eh, también tenemos cómo enfrentarlo, políticas del Estado, eh, política monetaria restrictiva, control de la inflación vía tasas de interés cauteloso para no ahogar la economía, inversión pública eficiente en infraestructura y sectores estratégicos como la perdón, agroindustria y energía, apoyo a sectores vulnerables, subsidios focalizados en alimentos y combustibles, reforma tributaria progresiva y aumento de recaudación sin asfixiar la pymes. Acciones individuales, empresariales, diversificación de ingresos, inversión en activos y refugios, ejemplo, dólares, y reducción en deudas, evitar los créditos y las tasas variables. También estamos cerca de una estanflación global, factores de riesgo, inflación persistente, alimentos y energía aún son volátiles, impacto de guerras y cambio climático, crecimiento débil en China y la UE muestran desaceleración, endeudamiento récord, países en desarrollo vulnerables a tasas altas, factores mitigantes, resiliencia post-COVID, cadenas de suministros se normalizan y tecnología y energías verdes que reducen costos a medio plazo. Y bueno, como conclusión tenemos que la estanflación es una tormenta perfecta que combina lo peor de la inflación con el estancamiento. Sus costos sociales son devastadores, especialmente en países desiguales. Enfrentarlo requiere equilibrio entre el control inflacionario y estímulo al crecimiento, cooperación internacional, ejemplo, estabilización de precios y comodines, inversión en productividad y seguridad alimentaria. La vigilancia es clave, aunque el riesgo global existe en acciones tempranas que pueden evitarse. Y bueno, nuestras fuentes bibliográficas, que es básicamente el Banco Central de Reserva del Perú y también nuestro compañero Matías y nuestra compañera Brigitte también ha dicho. Muchas gracias, profesor. Eso es todo.